El número de Historia Mexicana que nos ocupa presenta un dossier coordinado por el doctor Víctor Heifetz sobre el comunismo en América Latina, centrado en estudios sobre México, Argentina y Bolivia, no solamente como casos nacionales, sino como escenarios de una praxis política internacionalista, lo cual es uno de los signos distintivos de la política comunista. Quiero enfatizar el hecho de que una revista tan importante como Historia Mexicana incluya un dossier sobre comunismo en América Latina es, en mi opinión, una muestra de lo mucho que ha crecido el tema en los últimos 20 años. Hacia finales del siglo XX, los estudios sobre comunismo en México y América Latina eran muy escasos, aunque no inexistentes, por supuesto, así como el acceso a las fuentes. Hoy en día, el panorama es muy distinto, pues se han publicado una cantidad de investigaciones considerable y el acceso a las fuentes es cada vez mayor. En la década de 1990, tras la desaparición de la Unión Soviética, se inició un proceso de renovación de los estudios del comunismo a nivel mundial. No obstante, en el caso de México, existieron obstáculos como la barrera del idioma, las dificultades de acceso al archivo de la Comintern en Moscú y el contexto político del momento, cuando la izquierda mexicana abandonaba el proyecto socialista con fundamento en la clase y adoptaba como estrategia el programa democrático electoral. A pesar de dichas dificultades, la producción académica ha sido constante a lo largo de los años, llegando a acumularse un corpus historiográfico importante que ha permitido instalar a los estudios del comunismo en México como un área de especialidad. Esta nueva época comenzó con los trabajos de Barricard sobre la izquierda mexicana y el marxismo en México en el siglo XX. En Rusia, Lázaro Heifetz y Víctor Heifetz iniciaron sus investigaciones estudiando las actividades en México de Mikhail Rustenberg. Posteriormente, Víctor Heifetz publicaría La Internacional Comunista y la evolución del movimiento de izquierda en México, publicación en ruso, en 2006. Otra investigadora rusa que se interesó por México fue Vera Puteychikova, con sus artículos sobre Trotsky y la Comintern a finales de los años 90. Mientras tanto, en México, Daniela Spencer publicó El Triángulo Imposible, México, Rusia Soviética y Estados Unidos en los años 20, en el 98, y Elvira Concheiro, Máximo Modonesi y Horacio Crespo reunieron a los principales especialistas sobre el comunismo latinoamericano para discutir sus investigaciones en curso. Producto de esta iniciativa fue el libro, editado en 2007, El comunismo, otras miradas desde América Latina. La renovación de los estudios del comunismo, no solo en México, sino en todo el continente, debe mucho al monumental diccionario biográfico de la Internacional Comunista de Lázaro Heifetz y Víctor Heifetz, una excelente herramienta de investigación que se ha convertido en referencia obligada para cualquier especialista. Originalmente fue publicado en ruso en 2001 en Moscú y entre 2004 y 2020 ha tenido varias ediciones en español, presentando información de comunistas latinoamericanos y comunistas extranjeros que se ocuparon en Moscú de asuntos latinoamericanos o que fueron enviados al continente en misiones diplomáticas. Otras herramientas de mucho valor han sido las fuentes inéditas publicadas en los trabajos de Daniela Spencer, Rina Ortiz, Elvira Concheiro, Carlos Payán, Víctor Heifetz y Horacio Crespo, la difusión de fondos documentales y materiales hemerográficos en los estudios de Eric Ching, Jussi Pacasvirta, Lázaro Heifetz, Víctor Heifetz y Ricardo Melgar, así como la publicación de otras recopilaciones biográficas de militantes comunistas y de la izquierda mexicana en general. En relación a los periódicos, piezas centrales en la historia del comunismo, también merece subrayarse la edición facsimilar de El Machete Ilegal, prologada por Arnoldo Martínez Verdugo y publicada por la Universidad Autónoma de Puebla en 1975. Y la totalidad del periódico en edición facsimilar digital, editada por el Partido Comunista Mexicano en 2015. Especial importancia en materia de fuentes hemerográficas ha tenido la edición facsimilar digital de El Libertador, órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas, de la que fueron responsables Javier Torres Pared y Ricardo Melgar Bau. En las dos últimas décadas, la historiografía del comunismo mexicano ha trascendido los estudios generales para ocuparse de problemas específicos, como el análisis de la Liga Antiimperialista de las Américas con sede en México,
de Daniel Kersfeld, y el estudio de Ricardo Melgar sobre El Libertador, su órgano oficial, el trabajo sobre el radicalismo agrario en México y su alianza con el movimiento comunista, y el estudio de la línea política del Partido Comunista Mexicano durante los inicios de la Guerra Fría, de Horacio Crespo, o los trabajos sobre mujeres comunistas en México, de Natura Uribe, Patricia Espinosa, Rina Ortiz y Verónica Oiquión. La producción académica sobre el comunismo mexicano sigue siendo constante y dinámica, capaz de nutrir nuevas recopilaciones de trabajos inéditos, como el libro Camaradas, Nueva Historia del Comunismo en México, editado por Carlos Illades en 2017, e incluso se siguen ensayando interpretaciones generales como Atropellado Amanecer, el comunismo en tiempo de la Revolución Mexicana, de Enrique Condés Lara en 2016. Sin considerar, por supuesto, la gran cantidad de artículos y publicaciones conmemorativas con motivo del centenario de la Revolución Rusa en 2017, el centenario de la Cominter y el centenario de la creación del Partido Comunista de México en 2019. El caso del Partido Comunista Mexicano, del Partido Comunista de México, interesante. La década de los 20 es un periodo que merece especial atención por diversas razones. En primer lugar, se trata del periodo formativo del comunismo en México, una etapa que no puede obviarse si se pretende entender el desarrollo histórico posterior. En estos años, el Partido Comunista abandona sus orígenes anarquistas y lucha por adaptar su política a las complejas resoluciones que la Cominter aprueba en Moscú, como la táctica del Frente Único, la consigna de la bolchevización o el giro a la izquierda encarnado en la política de clase contra clase. Por otra parte, la historia del comunismo mexicano recorre en paralelo la construcción del Estado postrevolucionario en México. Son los años de los gobiernos de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y el inicio del experimento del Maximato. Son los años también de la rebelión de la Huertista, la Guerra Cristera, el asesinato de Obregón, la rebelión escobarista y la creación del Partido Nacional Revolucionario. Acontecimientos que tuvieron gran impacto en la política comunista y que en última instancia orillaron al partido a la clandestinidad. Tomando esto en cuenta, la historia del comunismo es una parte de la historia contemporánea de México. Su estudio nos permite conocer la visión que el bloque comunista, no solo en México, sino a nivel internacional, tenía sobre el rumbo que estaba tomando el proyecto triunfante de la Revolución Mexicana. Los especialistas han llamado la atención sobre el protagonismo que varios extranjeros tuvieron en el movimiento comunista mexicano. Esto es una característica bastante común en América Latina, tanto porque el comunismo es un movimiento internacionalista como por la carencia de cuadros formados en la tradición marxista de cada país. En el caso de México, los más relevantes fueron el norteamericano Charles Phillips y el activista hindú Manavendra Nath Roy, quienes fueron fundadores del Partido Comunista Mexicano a finales de 1919. Otro norteamericano, el periodista Lynn Gay, fundó por la misma época una organización alterna, el Partido Comunista de México, de efímera existencia. El socialista norteamericano Bertrand Wolff llegó a México en 1922 y se convirtió en uno de los principales ideólogos del Partido Comunista hasta 1925. El peruano Leopoldo Urmachea fue miembro del Buró Latinoamericano de la Tercera Internacional, establecido en México en 1919. El anarquista español Sebastián San Vicente perteneció a la Federación Comunista del Proletariado Mexicano en 1921. El cubano Julio Antonio Mella fue miembro de la Liga Antiimperialista de las Américas, miembro del Comité Central del Partido Comunista de México en 1928, y uno de los editores de su órgano oficial, El Machete, hasta su asesinato a principios de 1929. A esta lista hay que agregar a otros personajes como Carleton Beals, Martin Brewster, José Rubio y Martin Valley. No hay que olvidar, por supuesto, a los agentes soviéticos o de la Cominter que pasaron por México en los años 20, empezando por el prominente bolchevique ruso Mikhail Grusenberg, alias Mikhail Borodin, quien fue clave para la constitución del Partido Comunista Mexicano en 1919, teniendo el mérito de ser, en realidad, su verdadero fundador. Al año siguiente, la Cominter envió a México al japonés Sen Katayama y al norteamericano Luis Freina,
con la misión de establecer la Agencia Panamericana de la Internacional Comunista, que funcionó hasta principios de 1922. En 1924, México fue el primer país en establecer relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, lo que motivó la llegada del embajador ruso Stanislav Petkovsky, quien fue criticado por inmiscuirse demasiado en los asuntos del Partido Comunista, y fue sustituido en 1926 por Alexandra Kollontai, la primera embajadora soviética de la historia, que aplicó una política de distancia con los comunistas locales y se dedicó a establecer las bases de una relación comercial entre México y la Unión Soviética. El suizo Edgar Bock, alias Alfred Stirner, uno de los personajes centrales para entender las relaciones entre el Partido Comunista de México y la Internacional Comunista, tuvo breves estancias en México, interrumpidas por viajes a Europa en la década de 1920. Jugó un papel importante como clarificador ideológico y miembro del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista. Mikhail Grolman, quien participó en las discusiones de la Comisión Mexicana de la Cominter, fue enviado a México en 1925 y luego en 1929, acompañado por Ennio Nuri, alias Orestes. Ambos fueron decisivos para el giro a la izquierda del Partido Comunista y la aplicación de la política de clase contra clase. El último aspecto a considerar sobre el periodo es la compleja relación entre el Partido Comunista de México y la Cominter. Como ha señalado Elvira Concheiro, existe una gran paradoja en los estudios que abordan el accionar de la Internacional Comunista en los países de América Latina. Por una parte, se afirma que la Internacional prestó poca atención al movimiento comunista latinoamericano, concentrando sus esfuerzos en otras regiones como Europa y Asia. Pero, al mismo tiempo, se critica duramente el intervencionismo de la Internacional en la política de los partidos latinoamericanos, señalando el dogmatismo de sus directivas debido a la incapacidad de sus dirigentes para entender cada una de las realidades nacionales. Esta paradoja se debe a generalizaciones acríticas de ciertos aspectos de la historia del movimiento comunista, a la descalificación a priori de los partidos llamados indebidamente estalinistas, clasificación particularmente errónea aplicada a los partidos y a la propia Cominter, por lo menos hasta 1929, y de todas las acciones soviéticas posteriores a la muerte de Lenin y a la repetición de lugares comunes difundidos por los estudios ideologizados de la lucha entre el estalinismo y el trotskismo. También han sido fuente de importantes distorsiones históricas las investigaciones e interpretaciones sesgadas por la Guerra Fría o por la criminalización del comunismo en la historiografía occidental más reciente. El acceso a nuevas fuentes ha significado un aporte decisivo para elaborar estudios más equilibrados sobre el papel de la Cominter en el movimiento comunista internacional, de los cuales los artículos que están en este número de Historia Mexicana son un claro ejemplo. También la llegada de una nueva generación de historiadores un tanto menos proclive a aceptar prejuicios ideológicos o verdades consagradas. Si bien hemos afirmado que los estudios del comunismo en México han logrado instalarse como un área de especialidad en desarrollo, aún falta un largo trecho para su consolidación. Sin embargo, es una producción historiográfica que ha crecido de forma muy saludable, sin generar cacicazgos intelectuales ni hegemonías académicas. Está claro que el tema del comunismo en México y América Latina no le pertenece a nadie y es producto del trabajo de muchos investigadores, académicos e independientes, así como de militantes y activistas. Gracias. Gracias. Bueno, hemos tenido, creo, una mesa